Te abandonaron en tu peor momento, y eso casi te destruye por dentro. No fue una separación cualquiera, no fue esa despedida amable donde las personas crecen en direcciones diferentes. Fue un corte, fue la persona que debía quedarse, que prometió quedarse, dándote la espalda justo en el instante en que más necesitabas a alguien a tu lado. Y lo peor no fue su ausencia. Lo peor fue lo que empezaste a pensar de ti mismo después de que se fue. Te quedaste con una pregunta clavada en el pecho. ¿Qué tengo de malo? Si estás viendo este video ahora, es porque ese dolor sigue vivo en algún lugar dentro de ti. Puede ser una herida reciente que aún sangra. Puede ser una cicatriz antigua que duele cuando cambia el tiempo. No importa. Lo que importa es lo que vas a descubrir en los próximos minutos, porque existe una verdad sobre lo que te sucedió que cambiará por completo la forma en que ves esa situación. Y esa verdad no es sobre aquella persona, es sobre quién eres tú. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo que nadie ha tenido el valor de decirte. La mentira que te contaste a ti mismo. Cuando alguien a quien amabas y en quien confiabas se fue en tu momento más oscuro, construiste una narrativa. Todo ser humano lo hace. Es un mecanismo de supervivencia. La mente necesita darle sentido al caos, necesita encontrar una explicación para el dolor que sea tolerable de cargar. Y la narrativa que la mayoría de las personas construye es esta: yo no era suficiente. Revisaste cada conversación, releíste cada mensaje, analizaste cada sonrisa, cada abrazo, cada promesa hecha en momentos de intimidad, y empezaste a buscar el momento exacto en que fallaste, el momento en que fuiste demasiado o muy poco, demasiado intenso o demasiado distante, demasiado necesitado o demasiado cerrado. Te convertiste en detective de tu propia insuficiencia, buscando las pruebas que confirmaran el veredicto que aquella partida parecía haber pronunciado sobre ti. Pero, ¿y si te dijera que toda esa investigación se basó en una premisa falsa? ¿Y si el problema nunca fue lo que hiciste o dejaste de hacer? ¿Y si el problema fue que intentaste sostener una estructura que nunca fue construida para durar? Piénsalo así. Cuando se construye un edificio, los ingenieros instalan andamios a su alrededor. Esos andamios son feos, toscos, temporales. Existen con un único propósito: dar soporte mientras la construcción real sucede por dentro. Y cuando la obra está concluida, cuando el edificio ya se sostiene solo, los andamios son retirados. No porque fallaron, sino porque cumplieron exactamente la función para la que fueron puestos allí. Aquella persona que se fue cuando más la necesitabas no era un pilar, era un andamio. Pasaste meses, quizá años, llorando por la Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Mirada de una estructura temporal, sin darte cuenta de que el edificio, tú mismo, ya estaba de pie, ya estaba sólido, ya estaba listo. El ruido que escuchaste cuando se fue no fue el sonido de un colapso.
Fue el sonido del andamio siendo removido para revelar lo que tú mismo construiste. Pero hay una capa en este dolor que va mucho más allá de la metáfora del andamio. Una capa que tiene que ver con cómo aprendiste, desde muy temprano, a medir tu valor a través de la permanencia de las personas a tu alrededor. Piensa conmigo, ¿creciste en un ambiente donde el amor era condicional? Donde el cariño venía acompañado de exigencias implícitas, donde necesitabas desempeñar algún papel para garantizar que las personas se quedaran. Si la respuesta es sí, y para una gran parte de los mexicanos mayores de 35 años que crecieron en familias donde la emoción era tema prohibido, donde el hombre no llora y la mujer fuerte no se queja, esa respuesta suele ser sí. Entonces el abandono que viviste no fue solo una experiencia aislada, fue la confirmación de una creencia que ya estaba instalada dentro de ti desde hace mucho tiempo. Y ahí es donde el trabajo real comienza, no en el análisis de la otra persona, dentro de ti. Pero espera, antes de que respires aliviado, pensando que es solo eso, debo decirte algo importante, porque existe una capa de este dolor que va mucho más allá de la pérdida en sí, una capa que la mayoría de las personas nunca quiere ver de frente, el duelo del que nadie habla. Existe un tipo de dolor diferente a cualquier otro que hayas sentido. Es el duelo por algo que nunca existió de verdad. Cuando alguien muere, lloras por una realidad que existió y se perdió. Hay una solidez en ese dolor, una legitimidad. El mundo reconoce ese duelo, tiene rituales para él, tiene palabras para consolar a quienes quedan. Pero cuando descubres que la persona que amabas no era quien pensabas que era, cuando te das cuenta de que la conexión que creías tener era, en gran parte, una proyección tuya sobre alguien que nunca correspondió a esa profundidad, enfrentas un duelo que el mundo no sabe nombrar. No lloras por la persona, lloras por la ilusión. Y eso es devastador de una forma específica, porque los recuerdos dejan de ser un consuelo y se vuelven una acusación. Aquella cena especial que guardaste en el corazón como un momento sagrado, ¿será que era real? Aquel momento de vulnerabilidad en que te abriste por completo y creíste que estabas siendo visto. ¿Será que la otra persona estaba realmente presente? Aquellas palabras de amor dichas en voz baja, ¿cuánta verdad había en ellas? Cada recuerdo se vuelve sospechoso. Cada gesto de cariño necesita ser reevaluado bajo la luz cruda de la decepción. Te ves obligado a reescribir tu propia historia, borrando capítulos que antes traían calor y ahora solo revelan cuánto participaste, sin saberlo, en una farsa. Esto no es debilidad. Este es el proceso más brutal y más necesario de discernimiento que un alma puede atravesar. Y hay algo que nadie te cuenta sobre este proceso. Te va a revelar cosas sobre ti que nunca sabrías sin pasar por esto. Hay un dato que pocos conocen, pero que la ciencia ya ha documentado con claridad. El dolor del rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. No es metáfora. Es neurociencia. Cuando dices que aquella partida dolió como una puñalada, estás describiendo con precisión lo que sucedió dentro de tu cerebro. Investigadores de la Universidad de Michigan publicaron estudios mostrando que el área de la corteza somatosensorial, responsable de procesar el dolor físico, se activa de forma medible cuando una persona revive una experiencia de rechazo intenso. Esto significa que lo que sentiste fue real, biológicamente real, y que necesitó de cuidado real para ser procesado. No de positividad forzada, no de frases motivacionales, de un proceso genuino de atravesamiento. Lo que el dolor estaba construyendo dentro de ti. Existe un concepto antiguo, presente en varias tradiciones espirituales alrededor del mundo,
que describe un proceso de purificación por el fuego. Los alquimistas medievales lo llamaban crisol, un recipiente donde el metal bruto era sometido a calor extremo para que las impurezas salieran a la superficie y fueran removidas, dejando solo el oro puro. El dolor del abandono es ese fuego. No te lo digo de forma romántica o para minimizar lo que viviste. Te lo digo como una realidad funcional. Cuando te ves obligado a reconstruirte sin la presencia de alguien que considerabas esencial, descubres recursos internos a los que nunca habrías accedido de otra forma. Piensa en alguien a quien admiras por la fuerza que carga, alguien que pasó por cosas difíciles y salió de ahí con una claridad en la mirada y una firmeza en el carácter que las personas perciben cuando entran al mismo ambiente que ella. Esa fuerza no fue comprada, no fue heredada, fue forjada, exactamente en el tipo de dolor que estás atravesando ahora. Cuando pierdes a alguien que considerabas un pilar y descubres que estabas de pie todo el tiempo, aprendes la diferencia entre apoyo y dependencia. Cuando procesas la traición de una ilusión y decides continuar a pesar de todo, desarrollas un tipo de valentía que no es bravuconería, es arraigo, es saber que ya tocaste fondo y sobreviviste. Y aquí es donde la espiritualidad encuentra a la psicología moderna de una forma que los datos confirman. Investigadores de la Universidad de North Carolina descubrieron que entre el 50% y el 70% de las personas que pasan por experiencias traumáticas reportan alguna forma de crecimiento postraumático, cambios positivos genuinos en cómo se ven a sí mismas, en las relaciones que cultivan y en el sentido de posibilidad que cargan. No es que el dolor fue bueno, es que dentro del dolor existía materia prima para algo extraordinario. Y tú, al contrario de lo que aquella partida intentó hacerte creer, supiste usar esa materia prima. Hay un ejemplo que me gusta traer porque es muy cercano a la realidad de quien creció en México. Piensa en una madre soltera en un pueblo del Bajío o de Oaxaca que crió a 3 hijos después de que su pareja se fue. No tenía una red de apoyo robusta, no tenía terapia, no tenía libro de autoayuda. Tenía el trabajo, la fe y la terquedad de no derrumbarse frente a los hijos. 20 años después, esos hijos describen a la madre con una palabra que aparece siempre: fortaleza. Y cuando le preguntas de dónde viene esa fortaleza, ella señala invariablemente hacia el momento en que se quedó sola. Esto no romantiza el abandono. Esto reconoce que el ser humano tiene una capacidad de resignificación que es, literalmente, sobrenatural. Pero ahora llegamos a la parte más importante de este video, y necesito que prestes atención con mucho cuidado a lo que viene a continuación, porque lo que estás a punto de escuchar va contra todo lo que probablemente te han enseñado sobre curación y espiritualidad. ¿Dónde viene esa fortaleza? Ella señala invariablemente hacia el momento en que se quedó sola. Esto no romantiza el abandono. Esto reconoce que el ser humano tiene una capacidad de resignificación que es, literalmente, sobrenatural. Pero ahora llegamos a la parte más importante de este video, y necesito que prestes atención con mucho cuidado a lo que viene a continuación, porque lo que estás a punto de escuchar va contra todo lo que probablemente te han enseñado sobre curación y espiritualidad. El peligro devastador del perdón prematuro. Todo el mundo te ha dicho que debes perdonar. Tu familia lo ha dicho, tus amigos lo han dicho, quizá un sacerdote, un terapeuta, un libro de autoayuda. Y el mensaje siempre viene envuelto en algo que suena bonito. El perdón es para ti, no para la otra persona. Perdonar es liberarte. Lleva amor en el corazón, no rencor. Y hay verdad en esas palabras. Pero también existe una trampa enorme que nadie se atreve a nombrar. El perdón acelerado, sin estructura, sin límites, sin que la herida haya empezado incluso a cicatrizar.
Ese perdón no es liberación, es autotraición. Imagina que sufriste una herida física profunda, una infección seria, y alguien llega y te dice: necesitas paz, deja de hacerte curativos, deja de tomar antibióticos, deja de ir al médico. Solo piensa pensamientos positivos y el amor te sanará. Cualquier persona con sentido común reconocería que ese consejo, por bien intencionado que sea, es peligroso. La herida necesita cuidado activo antes de poder ser cubierta. La herida emocional funciona de la misma manera. Cuando corres a perdonar antes de procesar completamente lo que pasó, antes de nombrar el dolor con precisión, antes de entender el patrón que permitió esa situación, antes de establecer límites claros para que no se repita, estás intentando cubrir una herida infectada. La infección no desaparece, se va más profundo, y cuando reaparezca, y lo hará, será aún más difícil de tratar. Pero hay algo aún más serio en esta ecuación. Cuando perdonas precipitadamente a alguien que no ha reconocido genuinamente lo que hizo, estás enviando un mensaje a tu propia alma. Un mensaje silencioso y devastador que dice: mi dolor no es importante suficiente para exigir reconocimiento. Estás enseñando a tu sistema nervioso, a tu intuición, a tu discernimiento, esa brújula divina que Dios colocó dentro de ti para protegerte, que las señales de alerta que emitió no necesitan ser tomadas en serio. ¿Y sabes qué pasa con una brújula que ignoras repetidamente? Pierde su precisión. Empiezas a dudar de tu propia lectura de las situaciones. Empiezas a cuestionar si esa sensación en el estómago es intuición o inseguridad. Empiezas a preguntarte si estás siendo sabio o simplemente temeroso. Y esa confusión interna te deja vulnerable a repetir exactamente el mismo patrón con personas diferentes. No es coincidencia que tantas personas pasen por la misma experiencia de abandono o traición múltiples veces. No es mala suerte. Es un patrón que continúa porque el perdón llegó antes de la comprensión. Existe una frase que escucho con frecuencia en conversaciones sobre relaciones aquí en México, especialmente entre mujeres mayores de 40 años. Yo perdoné, pero no olvidé. Y las personas dicen esto como si fuera una contradicción, como si el perdón verdadero exigiera amnesia emocional. Pero no lo exige. La memoria del dolor no es ausencia de perdón, es sabiduría acumulada. Es tu sistema interno registrando información para protegerte en el futuro. Honrar esa memoria no es rencor, es inteligencia emocional. La diferencia entre perdón y reconciliación. Aquí está una distinción que puede cambiar todo para ti y que la mayoría de las enseñanzas espirituales superficiales no hacen. Perdón y reconciliación no son lo mismo. Perdón es un proceso interno. Es tú, a lo largo del tiempo, liberando el veneno del rencor de tu propio cuerpo y de tu propia mente. No porque la otra persona merezca ser absuelta, sino porque tú mereces no cargar ese peso para siempre. Este proceso es tuyo, ocurre en tu tiempo. No es anunciado a nadie, no exige que la otra persona haga nada. Reconciliación es diferente. Reconciliación es la restauración de una relación. Y para que esto ocurra de manera saludable, de manera que no te coloque en riesgo nuevamente, existen prerequisitos que no son negociables. La otra persona necesita reconocer genuinamente lo que hizo. No una disculpa superficial para aplacar la situación. No un "lo siento si te molestó" que coloca la responsabilidad emocional en ti. Un reconocimiento real, específico, que demuestre que ella entiende el peso de lo que causó. Necesita haber un cambio demostrado en el comportamiento, no solo prometido con palabras. Las palabras cuestan poco. Los patrones de comportamiento consistentes a lo largo del tiempo cuestan todo. Y necesitan existir límites claros que tú estableces y que la otra persona acepta y respeta, no como un castigo,
como una estructura, como la nueva fundación sobre la cual y solo sobre la cual algo saludable puede ser construido. Sin esto, la reconciliación no es curación, es repetición. Y aquí está la alerta espiritual más profunda que quiero dejarte. Dios es amor, sí, pero Dios también es justicia. Existen consecuencias para las acciones, y este proceso de consecuencias tiene un propósito divino. Está diseñado para enseñar, refinar y transformar, tanto a ti como a la otra persona. Cuando interrumpes este proceso prematuramente, absorbiendo el impacto de las acciones de alguien antes que ese impacto llegue a ella, puedes estar sin querer impidiendo una transformación que necesitaba ocurrir. Esto no es crueldad, es respeto por el orden natural de las cosas. Y hay un punto práctico aquí que necesita ser dicho con claridad. Establecer límites no es cerrar el corazón, es lo contrario. Solo puede mantener el corazón abierto de manera sostenible quien tiene fronteras claras. Porque cuando no tienes límites, tu único mecanismo de protección termina siendo el cierre total. Oscilas entre entregar todo y no entregar nada, entre confiar completamente y no confiar en nadie. El límite es lo que permite que te mantengas abierto sin estar expuesto. Cuando ella finalmente percibe quién eres. Y ahora llegamos al momento que muchos de ustedes esperaban desde el título de este video. Porque en algún punto de esta jornada ocurre algo interesante, algo que la vida real confirma, con una regularidad casi profética. La persona que se fue cuando estabas en el suelo, ella regresa. No necesariamente físicamente. A veces es un mensaje, una red social, un amigo común que menciona que ella preguntó por ti. A veces es una mirada diferente en un reencuentro casual. A veces es ella aproximándose con la excusa de que quiere conversar. Y lo que cambia no es ella, lo que cambia es tú. Porque cuando pasaste por el proceso que este video describió, cuando procesaste el dolor en vez de suprimirlo, cuando reconociste la ilusión sin destruirte por ella, cuando te reconstruiste sin necesitar la aprobación de nadie, emerges como una versión de ti mismo que tiene una calidad diferente, una presencia diferente, una energía que las personas perciben incluso antes que tú digas una palabra. Y entonces ocurre algo que es al mismo tiempo satisfactorio y revelador. La persona que no vio tu valor cuando estabas vulnerable comienza a verlo ahora que estás completo. La pregunta que necesitas hacerte en este momento no es ¿debo dar una segunda oportunidad? La pregunta es ¿qué me revela este regreso sobre el patrón que existía antes? Si ella solo puede reconocer tu valor cuando ya no la necesitas, eso es información importante, porque las personas que genuinamente te aman no necesitan que estés en tu mejor momento para valorarte. Ellas se quedan en el proceso, se quedan en el caos, se quedan cuando aún estás con los andamios y no sabes si el edificio quedará en pie. Hay una situación que se repite tanto que se ha vuelto casi un patrón reconocible. La persona que se fue en la crisis regresa justamente cuando finalmente dejaste de necesitarla. Cuando encontraste tu propio ritmo, cuando tu vida ganó dirección, cuando tu energía cambió, y ella regresa con una historia. Estaba pasando por cosas, no estaba listo, me equivoqué y lo sé. Y parte de tú quiere creer, porque ese es el desenlace que soñaste durante las noches difíciles, el reconocimiento que esperabas. Pero aquí está la pregunta que separará el crecimiento de la repetición. ¿Quieres a esa persona de regreso porque genuinamente crees que algo nuevo puede ser construido sobre bases nuevas? ¿O quieres el reconocimiento como validación de que el dolor valió la pena? Si es la segunda opción, estás en territorio peligroso, porque el reconocimiento que necesitas no puede venir del exterior.
necesita haber sido construido por dentro a lo largo de todo el proceso que atravesaste. Y si aún necesitas que esa persona te diga que tienes valor para creerlo, el trabajo aún no ha terminado. No le debes esto a nadie, pero especialmente no a alguien que eligió irse cuando quedarse habría costado algo. Las señales de que estás listo para el próximo capítulo. ¿Cómo sabes que procesaste suficiente? ¿Cómo sabes que estás listo para avanzar, sea hacia nuevas relaciones, sea hacia una nueva fase de ti mismo, sin cargar el peso de lo que pasó como una cadena en los tobillos? Existen señales concretas que indican que atravesaste el proceso y no solo lo sobreviviste. La primera señal es que puedes contar lo que pasó sin que tu cuerpo reaccione como si estuviera ocurriendo ahora. Puedes narrar los hechos con claridad, sin que la voz tiemble de rabia o de dolor. Esto no significa que no haya dolido, significa que la herida cicatrizó. La segunda señal es que puedes reconocer lo que aprendiste sobre ti mismo en este proceso. Y esto no suena como un intento forzado de encontrar un lado positivo. Suena como una verdad que viste con tus propios ojos, en tu propia experiencia. La tercera señal es que los límites que estableces ahora no vienen del miedo, vienen del autoconocimiento. No dices, no acepto esto porque estás enojado. Lo dices porque sabes, con una claridad tranquila y firme, lo que es compatible con quien te has convertido. La cuarta señal, y quizás la más sutil, es que dejas de necesitar que esa persona reconozca lo que hizo para sentir paz. Tu proceso de curación se vuelve independiente de su postura. Dejas de sostener el perdón como una moneda de negociación y comienzas a procesar por ti mismo, en tu tiempo, a tu ritmo, por tu propia salud. Cuando estas cuatro señales están presentes, no estás reaccionando a la historia antigua. Estás escribiendo una nueva lista de adaptaciones feitas, adaptación cultural al contexto mexicano, uso de referencias comunes como sacerdote en lugar de pastor, ajuste de frases idiomáticas y ritmo narrativo para fluidez natural en español mexicano, mantenimiento del tono espiritual y nicho chosen ones. Encorajador, reverente, firme, con sentido de llamado, identidad, propósito. Eliminación de secciones, títulos o listas. Texto entregado como narración continua y fluida. Conservación del hook inicial y técnicas de retención. Open loops, curiosidad, promesas de entrega al final. Adaptación de ejemplos y lenguaje para resonar profundamente con el público mexicano, manteniendo la mensaje central, arco emocional y eventos, ideas principales. Tratamiento cuidadoso de referencias sensibles, religión, trauma, culpa, evitando lenguaje de manipulación, amenaza espiritual o promesas garantidas. Texto escrito en un único parágrafo continuo, sin reducción de tamaño y sin adición de citaciones. Lenguaje espiritual natural, convincente y seguro, adaptado para el público de México. Quiero hablar directamente contigo ahora, con aquel que está viendo este video y siente que lo dicho aquí resuena de una forma que va más allá de una simple coincidencia. Existen personas que pasan por experiencias de abandono y salen de ahí disminuidas, endurecidas en el sentido equivocado, con muros altos y el corazón cerrado, desconfiadas de todo y de todos, y es comprensible. El dolor intenso, sin procesar, produce exactamente eso, pero existen personas que pasan por la misma experiencia y salen de ahí con algo completamente diferente, con una apertura más profunda, no ingenua, sino más real, con una capacidad de ver a las personas con más claridad, sin proyecciones y sin ilusiones, con una compasión que solo existe en quien conoce de cerca lo que es el dolor. Esta segunda categoría no es suerte, no es genética, es una elección que se hace de forma consciente, repetidamente, a lo largo del proceso de reconstrucción.
es la elección de transformar en vez de solo sobrevivir, de aprender en vez de solo resistir, de abrir en vez de solo endurecer. Las tradiciones espirituales de varias culturas, desde el misticismo cristiano hasta el budismo, del estoicismo a las profundas tradiciones indígenas y mestizas de nuestra tierra, todas convergen en un punto. Existen almas que fueron designadas para pasar por experiencias difíciles no a pesar de quién son, sino por causa de quién son. Porque lo que se forja en esos momentos no es algo pequeño, es algo que va, inevitablemente, a servir como luz y guía para otros que aún están en medio del proceso. Piensa en cuánto habrías dado en el momento más oscuro de ese proceso por encontrar a alguien que hubiera pasado por lo mismo y pudiera decirte: sé en dónde estás y sé que hay salida. Esa persona habría sido un regalo invaluable para ti en ese momento. Pues bien, tú te estás convirtiendo en esa persona para alguien que aún no ha encontrado la salida. Si tú eres esa persona, y el hecho de que hayas llegado hasta aquí en este video, en lugar de desistir en los primeros minutos, sugiere que puedes serlo, entonces lo que viviste tiene un propósito que va mucho más allá de tu historia personal. Tu dolor se convierte en mapa, tu proceso se convierte en brújula para alguien que aún está perdido en el mismo laberinto del cual tú ya encontraste la salida. No quiero dejarte con un mensaje bonito y vago. Quiero darte algo concreto para hacer con lo que escuchaste hoy. Lo primero es dejar de apresurar el perdón. Si aún estás en el proceso, si la herida aún duele cuando la tocas, date el permiso de estar exactamente donde estás. El perdón no tiene un plazo externo, tiene un ritmo interno que solo tú conoces. Lo segundo es escribir. Toma un cuaderno, no el celular, un cuaderno de papel, y escribe la historia tal como realmente sucedió, no como te hubiera gustado que sucediera, sin minimizar nada para parecer más razonable. La historia real, con todos los detalles que has evitado ver de frente. Este proceso de externalización narrativa es una de las herramientas más poderosas que la psicología moderna conoce para procesar experiencias traumáticas. Escribe hasta que no haya nada más que escribir. Lo tercero es identificar el patrón, no a la persona. El punto no es construir un expediente en contra de alguien como Juan o María. El punto es entender qué vulnerabilidad interna tuya atrajo o toleró esa dinámica. No para culparte, para conocerte. Porque el autoconocimiento es la única protección real contra la repetición. Lo cuarto es establecer un límite hoy. Un solo límite, concreto y específico relacionado con lo que sucedió. Puede ser con esa persona si aún forma parte de tu vida de alguna forma. Puede ser un límite interno, una decisión tuya sobre lo que ya no vas a aceptar. No necesita ser grandioso, necesita ser real. Y lo quinto es reconocer en voz alta, si es posible, cuánto has crecido. No en comparación con esa persona, en comparación con la versión de ti que existía antes de pasar por esto. Porque esta versión, más sabia, más clara, más arraigada, es el resultado del proceso que atravesaste y merece ser reconocida. Existe una sexta cosa, y esta es la más importante de todas. Conéctate con personas que están en el mismo camino que tú. El aislamiento es el ambiente donde el dolor no procesado crece. La comunidad es el ambiente donde se transforma. No necesita ser un grupo grande. Puede ser una conversación honesta con un solo amigo, como Luis o Ana, que también se está reconociendo en este proceso. Puede ser en los comentarios de este video, donde encontrarás personas que pasaron por lo mismo y tienen algo real para compartir. Pero rompe el aislamiento. La sanación rara vez ocurre en completa soledad. Antes de que cierres este video, quiero hacerte una pregunta para reflexionar. Si pudieras mandar un mensaje a la versión de ti
que estaba en el momento más oscuro de este proceso. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.